noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, señor director. Buenas tardes, perdón. No, si usted dice que son buenos días, señor, si usted dijo días, son días. Y aparte, Luis Alberto. Díaz. Qué felicidad. Qué felicidad. Quiero aumento. Milton Rojo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Javier Cabrera, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Pues bueno, el día de hoy siguió la historia de terror. Donald Trump, aunque todavía estamos en el mes de gracia, en el tema de los aranceles, otro mes más, el presidente presumió este martes que las amenazas de imposición de aranceles contra importaciones están teniendo ya un impacto tremendo al desincentivar la inversión de plantas manufactureras en México, como las automotrices, para en su lugar colocarlas en Estados Unidos. En una charla que tuvo el día de hoy ante una asociación de negocios que congrega a los 200 CEOs de las principales empresas estadounidenses, Trump defendió su política arancelaria a pesar de la incertidumbre que ha inyectado en los índices bursátiles y el crecimiento económico de Estados Unidos. Se están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos. En primer lugar, esto no habría sucedido si no hubiera ganado las elecciones, y en segundo, pienso que los aranceles están teniendo un impacto tremendamente positivo, lo tendrán y lo está teniendo. Tenemos compañías automotrices que ya no están construyendo en México, sino en Estados Unidos. Algunas de ellas ya habían comenzado a construir plantas y las detuvieron, ahora las van a construir acá, dijo. Al igual que lo hizo el 4 de marzo, en su discurso ante ambas cámaras del Congreso, Trump utilizó evidencia de la desinversión en México el anuncio de la automotriz Honda de trasladar la producción de su nuevo modelo Civic híbrido a una planta de Guanajuato a su fábrica en Indiana. Fue muy injusto que construyeran en México y vendieran al otro lado de la frontera sin impuestos, sin nada, nos quitan nuestros trabajos, sus trabajos, cierran lugares en Michigan y todo en el país, y las construyen en México, repitiendo esta queja contra el libre comercio en América del Norte. Tal como hizo repetidamente su campaña presidencial, volvió a asegurar sin pruebas que compañías chinas estaban construyendo plazas automotrices en territorio mexicano para exportar vehículos sin arancel a Estados Unidos, pero dichas firmas decidieron detener la construcción de dichas plantas. También se anunció que los aranceles del 25% al acero y al aluminio entrarán en vigor a la medianoche, pero para Canadá en particular, según los últimos reportes. Javier. Bueno, efectivamente, estos aranceles para el acero y el aluminio mayormente va a golpear fuertemente a Canadá, porque Canadá exporta casi el 50% de lo que consume Estados Unidos en cuanto a el aluminio, ¿no? Y esto tendrá un impacto. Pero también especialistas en cuestiones bursátiles y económicas en Estados Unidos están haciendo una advertencia muy grave en cuanto que estas medidas van a tener una repercusión sobre todo en la construcción, ¿no? El tema del acero y el aluminio tendrá un encarecimiento, y lo que se está viendo que hay mucho nerviosismo en los mercados internacionales y sobre todo en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ya lo estamos viendo cómo ha ido desplomándose la Bolsa de Valores, y grandes inversionistas están pues alarmados porque están perdiendo miles de millones de pesos por el tema arancelario de Donald Trump. En este tema de las armadoras todavía no se ve este impacto, pero todo parece ser que sí hay un gran temor de los inversionistas, sobre todo norteamericanos, sobre este impuesto que él pretende imponerle a todos los vehículos que sean armados en México o construidos en México y que se introduzcan a los Estados Unidos. México tiene sumamente importante una industria automotriz muy importante que se ha ido aumentando en los últimos años. Primero, bueno, pues se dijo que era la mano de obra mucho más barata que en Estados Unidos, y algunas preferencias de impuestos, y en cuanto también estímulos fiscales que él se les da. Hay que recordar que hay una serie de estímulos por parte de los ayuntamientos, por parte de los estados, y esto había permitido que grandes empresas norteamericanas armadoras, una parte de ellos estuviera aquí
ensamblando sus vehículos. Bueno, hoy Donald Trump dice que empiezan a retornar, todavía no se sabe con exactitud, a retornar estas empresas a su territorio. Y otro de los golpes que también encausó, aunque no directamente él, sino algunos legisladores norteamericanos, es que están presionando al gobierno mexicano para que aclare muy bien lo del Tren Maya. La argumentación es que ellos presumen que hay grandes inversiones de chinos, de industrias chinas, incluso del Partido Comunista Chino, en cuestión del tema del ferrocarril del sureste del país, y también en algunas empresas que le dio, sobre todo que tiene que ver con estas piedras que se utilizaron en parte del tendido ferroviario, que se dice que son empresas, así es que se dice que son empresas chinas. Dice que no tienen la certeza, pero le están pidiendo al gobierno mexicano que aclare muy bien, bajo la argumentación que si los chinos están metidos en el sureste del país, esto contribuye a un grave riesgo, no solo para su economía, aducen que para su seguridad, por la cercanía que se tiene con Estados Unidos. Bueno, es parte de lo que estamos nuevamente viviendo con Donald Trump en el tema de los aranceles. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, dentro de lo que son las plantas automotrices americanas en México, pues están en Ford, está en Sonora, ¿no? En Hermosillo. Cuautitlán Izcalli en Estado de México, Chihuahua y Guanajuato. En Guanajuato hay varias, ¿no? Sí, en Guanajuato hay varias. Que creo que una de ellas, la de Silao, que es de General Motor, ¿no? Era la que comentaste que se iba a ir a Indiana, ¿no? Entonces, en Sonora producen el Ford Fusion y el Lincoln MKZ. Luego, en Cuautitlán, el Ford Mustang Mach-E. En Chihuahua es planta de motores. En Guanajuato es planta de transmisiones. Si nos vamos a General Motor, o sea, tanto Ford como General Motor son dos de las grandes tres firmas. La otra es Stellantis, creo que era lo que era Chrysler. Pero General Motor también en Coahuila, en Ramos Arizpe, produce vehículos de la marca Cadillac y Buick. En Guanajuato, Silao, es el ensamble de camionetas de las marcas Chevrolet y GMS. Está el Cadillac SRX, el Cadillac Escalade, la Avalanche y el Chevrolet Silverado. San Luis Potosí es la planta de General Motor con más producción en América. Chevrolet Aveo, Chevrolet Trax, todo Equinox, el GMC Terrain. Y luego el Estado de México, en Toluca está la planta de motores y fundición de aluminio. Entonces, todo ese entramado industrial, automotriz, todo eso lo quiere Trump allá en el este, pues, en Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Porque dice, esto es de nosotros y esto debe pertenecer a nosotros, pero también que le dicen, oye, también el precio va a subir, ¿no? Entonces, claro. El TLC. Y el TLC, o sea, y es lo que le dicen, pues. Entonces, parte de las negociaciones con todo lo que está apurando Trump es apurar las negociaciones del 2026 ahorita. ¿Para qué? Para tratar de todas este entramado industrial írselo llevando gradualmente. Entonces, para que, no ahorita, ¿no? Pero por lo menos decir, hey, a los 4 años que él salga, decir, hey, yo devolví esto, yo devolví la industria. Si las que ya están, difícilmente se las va a llevar. A la que se refería Guanajuato es una nueva de Honda para producir el Civic Híbrido. Y esa parece que iba empezando a construirse y ya paró, ¿no? Pero de las que ya están construidas, difícilmente se las va a llevar, sí, ¿no? Bueno, había 2, iba a haber 3 entonces en Guanajuato de Honda. Escuché que habías dicho Guanajuato, entonces. Honda, sí. Sí, hay 2 en Celaya, una del 14 y una del 2015, 2 plantas. Entonces habría una tercera, ¿no? Entonces. Imagínate. Sí. Imagínate, o sea, entonces es parte de este discurso político que tiene el presidente a la base obrera republicana, decirle, hey, yo me estoy trayendo la inversión, estoy usando todo el poder porque soy el hombre más poderoso del mundo, y decir, aquí viene la inversión. Pero ¿qué les va a dar americana. A cambio, no? También. ¿Qué les va a dar a cambio? ¿No? Sí, entonces imagínate todos estos estados que se van a quedar sin esta mano de obra. Uh-huh. Así es. Francisco. Bueno, pero a pesar de los pesares, creo que todo lo que Trump está realizando ya le está teniendo un fuerte efecto boomerang al interior de su propio país, al interior de sus mercados bursátiles, y ya le dijeron, así no. Así, en lugar de ayudar, nos está repercutiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Canadá
más que el exministro Trudeau, algo así. Salió más bravo el gobernador de ¿cómo se llama? De Ontario. De Ontario. Sí. Donde ese no se anda con las ramas y les dijo, les aumento, ¿no? Pero no 25% los aranceles, ¿no? ¿Por qué? Porque desde Ontario suministran la energía eléctrica, claro, pues a Nueva York, entre otras ciudades ahí en esa frontera. Y Canadá pues igual va con todo también. En el caso de México, está construyendo Trump su propio pantano al interior de su propio país, y lo único que pide él es que tipo Calimán, como dijo el otro día, que le tengan paciencia, que todo, por favor, acá. Pero ahí, por ejemplo, está tan fuerte el golpeteo que su principal aliado, el Elon Musk, ¿cómo se llama? Elon Musk. Vean cómo lo traen a nivel internacional, ¿no? Las ventas de sus vehículos, sí, las ventas de sus acciones. En un solo día, la semana pasada, perdió alrededor de 16 mil millones de dólares. Por eso, hoy, parte del circo de la Casa Blanca es que el presidente Trump hoy divulgó que le compró un carro, por cierto, no de los meros machuchones a este tipo, pues para decir que él apoya con todo esa industria, y que va a estar etiquetando a aquellas compañías que le quieran hacer, que no se lleven sus recursos a los Estados Unidos. Esto es de locura. ¿Por qué? Porque ya hay una repercusión muy fuerte al interior de los Estados Unidos. Esto le va a generar también inflación, de por sí una recesión y desempleo. Pero en el caso de México, yo creo que es muy perverso ese juego de que ahora cada mes ahí vas a estar esperando para ver si te pausan, para ver si no le incrementas. Claro. O sea, se está cayendo en el juego del presidente Trump, y como es hora que no sabemos los mexicanos cuál era el plan B, y menos el C, y ya ni se diga el D de la presidenta Sheinbaum, porque lo que ella tenía preparado para presionar o protestar contra Donald Trump, pues como hubo arreglo de momento temporal, pues lo convirtió en una fiesta que terminó pues en una situación de escándalo, cuando quienes coordinan las cámaras y presiden su partido pues no estuvieron atentos y le dieron la espalda, dígase lo que se diga, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí va otra vez Trump. Todavía no termina de festejar la presidenta Sheinbaum de que todo salió muy bien, cuando ya empezó otra vez a partir de hoy a decir que siempre sí se va a revisar, que esto, que lo otro. Creo que se necesita una respuesta de nivel de estadista, en este caso a la presidenta Sheinbaum, de no estar cayendo en ese juego. De una vez, vale más una vez colorado que 100 descolorido. No, imagínate que estar cada mes, Francisco, con esa incertidumbre, también seguiría afectando pues a la inversión en nuestro país, definitivamente. Totalmente. Entonces, ¿cómo estar dentro de un tratado de libre comercio si quienes deciden invertir, por ejemplo, en México, de Estados Unidos, los extorsionan, los chantajean? Si no te vienes para acá, vas a ver cómo te va aquí conmigo, o sea, con los aranceles, etc. Entonces, ¿cuál tratado de libre comercio? ¿No? Entonces, insisto, esto es de locura. Así es. ¿Conclusiones, Javier? Sí, pero es una estrategia de Donald Trump. Y efectivamente, en el caso de Canadá, bueno, ya le retiró también la amenaza de que le iba a poner el 25% de arancel al suministro de energía eléctrica. Pero, sin embargo, estamos viendo la reacción. Van los aranceles a partir de los primeros minutos del próximo miércoles. Uh-huh. Y bueno, Canadá va a ser uno de los países más afectados, sobre todo por ser socio comercial, porque él le suministra una gran parte del aluminio a los Estados Unidos. Eso sí va a tener un impacto. Veremos cuál va a ser la reacción también de Canadá en este tema, cuál va a ser la postura. También en México hay arancel, sí, ¿no? De acero y aluminio, sí, también, porque no está en el Telecán. Sí, pero México... A partir de la medianoche de hoy. Sí, pero México así no le vende mucho acero. O sea, okay, es muy poquito. El Canadá es el más afectado. Sin duda también tendrá una afectación. Pero lo que estamos viendo es que en Estados Unidos ya están advirtiendo el tema de la construcción. Hay que recordar que ahorita requieren hacer grandes construcciones en Estados Unidos y en varios estados de la Unión Americana. Tienen muchas obras sumamente importantes
y están viendo que los cálculos que habían hecho para la inversión se les van a disparar, y esto trae consecuencias también, pues que la bolsa de valores esté bajando, y esto tendrá que meterle miedo mucho a los inversionistas norteamericanos, y que también va a pegarle al consumo de Estados Unidos, que ya le están pegando, sobre todo el consumo empezó a bajar por la poca capacidad económica que se tiene. Entonces no sabemos todavía cómo va a quedar este tema de las armadoras y de las empresas que fabrican vehículos. Es muy difícil que en solamente 4 años logres desmontar toda una industria y trasladarla al país de origen. Veremos también que si es cierto que le va a dar los estímulos fiscales que les ofreció para hacer atractiva regresar. ¿Por qué? Porque se fueron a otras partes del mundo, porque les sale más barato y la ganancia es mucho mayor, ¿no? Entonces también son inversionistas que andan buscando cómo hacer rendir más la ganancia o la utilidad. Milton. Ahora, sobre el tema de la industria automotriz, recordemos que también Trump, con los carros eléctricos y con Elon Musk, también ha tenido su relación chimoltrufia, ¿no? Porque le echaba los autos eléctricos antes. Sí. Ese es un invento de los chinos, de los marxistas, y porque tú te subes a un carro y a los 15 minutos tienes que volver a cargar, decía. O sea, se descargan, pues. Entonces, al rato no, los autos chinos, los autos eléctricos. Ve, ahorita acaba de comprar un auto Tesla, sí. Para quedar bien ¿con quién? Con Elon Musk, ¿no? Con ya saben quién. Entonces, que cualquier rato van a tronar, no se van a soportar. No se van a soportar. Ya tronó Marco Rubio, ¿no? En esa parte del gabinete, o sea, Marco Rubio ya le dije, hey, espérate. ¿Y cuál ha sido el problema que ha tenido Elon Musk con el tema del gobierno americano? O sea, él lo quiere reducir. Entonces, ahorita trae una política de decir, a ver, dime qué haces. Hazme un informe a la semana de lo que haces. La CIA, el Pentágono, todas las áreas de inteligencia, el Estado Profundo le dijeron, hey papá, yo a ti no te puedo decir qué es lo que hago. Pues sí. Y los quiere correr. Sí. O sea, empezó, no va a poder. Entonces no va a poder, o sea, contra esa parte del Estado Profundo no va a poder. Entonces ahí lo traen a Elon. Pero Elon ahorita pues es el magnate, pues el magnate consentido ahorita, el broligar consentido del presidente. Entonces, por ahí está leyendo yo una posición de decir, y que se me hacía un tanto lógica, de decir, bueno, es que Estados Unidos, la caída de las bolsas puede obligar, no es que el gobierno lo pueda hacer, pero puede pasar que la Fed, que no depende del gobierno, pero la Fed diga, hey, vamos a bajar las tasas de interés. Entonces, al bajar las tasas de interés, eso le conviene a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, por la alta deuda que tiene, a altas tasas de interés. Entonces, si baja la tasa, pues bueno, puede manejar la deuda más con mayor margen de maniobra. Y bueno, y obviamente ellos igualmente podrían buscar que ese dólar barato, que después esa depreciación que se dé en la moneda pudiera ayudar a sus exportaciones. Pero es parte de lo que se está viendo, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo a un Trump que va con todo, que pudiera que le beneficie a mediano plazo esto que está pasando en Wall Street, pero al final del día, si hay algo que le tiene miedo don Donald es ahí a Nueva York, a la bolsa de valores, ¿no? O sea, sí. y aparte, la empresa de Elon Musk está bajando, ¿no? O sea, creo que bajó 15 puntos en la bolsa. Y pues ahí don Donald le compró el Tesla para ayudarle a ver si... Una sobadita. 15.8 para ser más preciso. 15.8 es correcto. Francisco. Ahora, a ver, don Milton, usted que tiene ahí a la mano el aparato, el Google. ¿Qué Donald Trump no tiene inversiones también en el extranjero? O sea, allende Estados Unidos, por ejemplo, en Panamá. DVD. Bueno, imagínense ustedes. Aquí tuvo en México también. Aquí tuvo, acuérdate que tuvo acá en Ensenada, ¿no? Por ahí cerca. Y tuvo problemas. Y imagínate que en ese tiempo le hubiera dicho un presidente de Estados Unidos a Trump, oye, tráetelos para acá todos, porque si no, agárrate cómo se hubiera puesto el señor. Bueno, en México, ¿cuál fue el problema? En México llegó Donald Trump, quiso hacer de las suyas con inversiones en el sureste, por allá en Cancún, por aquella zona,
pero se topó con paredes, resultaron más pícaros los de aquí que él. Claro. Y se enojó el señor porque él está acostumbrado a doblar, a hacer lo que casi todo lo que quiere. Y en Rosarito, ¿no? Fue en Rosarito donde según había la Torre Trump y Nachos. Efectivamente, entonces se escandalizó porque le pedían mochada, qué raro en México. Pero eran otros tiempos. Pero si oílo. Entonces por eso, a partir de ahí la agarró permanentemente contra el país. Pobre Trump, lo traumaron. Pues, quedó todo traumado, dijera la Georgina, que en paz descanse. Entonces, pero como dice Milton, el efecto que está teniendo toda esta situación del presidente Trump, pues le afectó inmediatamente a los mercados bursátiles de Nueva York. Y ahí está el epicentro, vamos a decir, en la principal bolsa, el epicentro de las bolsas de valores está en Nueva York, sin subestimar las asiáticas y desde luego las europeas. Pero a partir de ahí le dijeron, hey, ¿no? Y parte de la lección que le están dando a Trump, sí, le dijo, pregúntale a tu brazo derecho que traes por un lado ahí a Elon Musk si le gustó perder en un día $16 mil millones. En fin, entonces todo eso tiene un efecto y tuvo que el presidente, ese fue el momento de la presión de los financieros de Nueva York, allá de Wall Street, fue el momento en que la presidenta Sheinbaum se le aliaron los astros para que de un momento a otro, pues resultó que Trump se ablandó tantito y dijo, no es el momento, y le dijo, después del agarre que se pegó Marcos Rubio con Elon Musk, ¿qué le dijo Donald Trump a Elon Musk? Hey, ya guarda el hacha, le dijo. Ya estuvo, ¿no? Ya, mejor lo que hagas, hazlo con bisturí. ¿Por qué? Porque el señor le dieron el aparato, el hacha, y dijo, aquí voy a tumbar esto. Y como dice Milton, la motosierra, ¿no? También. Serán muy buenos para los negocios, pero como que les faltan 4 o 5 riegos, y dijeron, no, le dijo el estatus del sistema, favor. No te vamos a andar nosotros dando todos los secretos que tenemos de archivos, porque imagínate quién eres tú. ¿Y a qué empresario le gusta que el gobierno le diga cómo invertir su dinero? Efectivamente. Que los grandes empresarios de Estados Unidos estén de acuerdo. Claro, no, por eso en los niveles empresariales, empresariales y a nivel mundial, excepto México y excepto Sinaloa, no existen mafias de poder empresariales. Eso es en otro mundo. Pero que no cunda el pánico. Todo va a estar bien, Francisco, tranquilo, por favor. Hoy con 417 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones, la Cámara Baja aprobó en lo general el dictamen en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional y tráfico de armas. ¿Qué dice esta iniciativa? Bueno, pues la minuta señala que el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o a cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación, por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco permitirá la investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. La reforma enviada por Sheinbaum pues tiene que ver a esto de los cárteles que fueron declarados terroristas, ¿no? Y que permitirían la intromisión, pero también algunas sanciones económicas de parte del gobierno americano. Comentario final. Efectivamente, Javier. En Estados Unidos, cuando alguien declara, el gobierno norteamericano declara a alguien terrorista, los faculta la ley pasar por encima de todo, incluso extraterritorial, y lo hemos visto, cómo han invadido otros países o han mandado tropas norteamericanas a detener a personajes que a su juicio son un riesgo para la seguridad. Nomás hay que recordar que hace muchos años el tema del general Noriega, tropas norteamericanas bajaron en Panamá, rodearon la nunciatura la apostólica allá en Panamá, porque ahí se refugió, la mantuvieron en resguardo bastantes días hasta que el general se entregó. Fueron por él directamente, sin permiso y sin nada. Y bueno, y si también ellos tienen la sospecha de que alguna autoridad o algún empresario tiene negocios con lo que ellos consideran terroristas, ellos pueden congelar sus cuentas bancarias o detener a las personas. Y lo pueden hacer fuera del territorio norteamericano sin la autorización previa de la autoridad judicial de aquel. Entonces vamos a ver en este asunto de México, que está estableciendo leyes,
pero bueno, las leyes norteamericanas son distintas y ha sido muy insistente la presidenta en este tema, de que no va a haber intervención ni se va a permitir que se intervenga en México. Entonces es un mensaje bastante fuerte. Veremos qué va a suceder en todas estas negociaciones y en este tema que tiene que ver con el combate al narcotráfico, ¿no? Así es. Así se celebró en San Lázaro justamente esta reforma, por lo pronto en lo general. Ahí vamos. Hoy hemos aprobado en la Cámara de Diputados 2 reformas importantísimas para el futuro de la vida pública del país. La reforma al artículo 40 constitucional, que incorpora 2 nuevos párrafos, y la del 19 constitucional, que establece sanciones para aquel que intente entrometerse, invadir o lesionar la soberanía. Así lo señalaban de nuestro justamente país. Monreal. Milton, comentario final. Bueno, ves tú la nota y es el señor que le dio la espalda a la presidenta, ¿verdad? Sí. Sí, es el señor Monreal. Sí. Pero ya pido disculpas. Es el que quedó en último lugar también en la selección de candidatos presidenciales. Ok. Y esto es parte, o sea, este tipo de legislación da apoyo al discurso nacional populista que tiene Morena. Nacionalista y populista. ¿Por qué? Porque nosotros, el pueblo, no va a permitir que gobiernos extranjeros nos invadan. Y los militares de la US Army que entraron a capacitar. O sea, ese es diferente, ¿no? Entraron con permiso del Senado. Entraron con permiso del Senado, del otro señor que le dio la espalda a la presidenta. Pero bueno, esto es parte de este discurso populista en el cual se envuelven en la bandera como Juan Escutia y dicen, nosotros, nadie nos va a venir a decir aquí nada. Pero si volvemos a esa política de Lyndon B. Johnson, donde, ¿cómo era, Francisco? El arte de la política es dar palmaditas arriba y apretoncitos abajo. Claro, las palmaditas y Gonzalo N. Santos, no podemos decir cómo le decimos. No podemos decir. ¿Y cuál es las palmaditas arriba? Oh, es amigo, es una mujer extraordinaria. Okay. Y por abajo, bolas, ¿no? O sea, a ver, quiero esto y quiero esto otro. Entonces, vamos a seguir viendo, claro que va a seguir viendo operaciones de coordinación y de dirección de los órganos de inteligencia americanos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita estábamos hablando de las plantas automotrices. En lo que se van o no se van, negocian o no negocian, Trump les va a decir, bueno, pues ok, pero dame esto y esto otro. ¿Por qué? Porque Trump está renegociando el TEMEC y el TEMEC criminal, ¿no? También, o sea. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, finalmente. Mira, como decía mi tío Pilar Hurtado Cortés, que en paz descanse. Di que te lo dijo un loco, pero a mí se me hace... Así dice mi mamá también. Que en esta segunda vuelta de don Donald Trump no va a terminar bien don Donald Trump. Al tiempo, como dicen los clásicos. Pero en el Inter... a mí me hubiera gustado mucho ver, así como salió ahorita, muy sobrio, al estilo de él, con su clásica voz. Muy republicano. Que hubiera dicho hace días, y en un paso histórico, bla, 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 hemos aprobado la iniciativa de nuestra presidenta Sheinbaum para de una vez acabar con las castas familiares y con el nepotismo. Faltan como 5 Monreal, ¿no? Para las gubernaturas. Por eso. Ese es el Monreal que me hubiera gustado a mí. Pero no. Ahí sale con que el artículo 19 y que el artículo 40, esas no son prioridades de México, esos son distractores. O como dice aquí en el chat Rubén Ríos, son payasadas, pues no. O sea, ¿qué cree que estamos al óleo, estamos pintados? Y ya para mi último segundo, tiene razón Sergio Navarro, dice, sería muy interesante que se hablara y analizara sobre los aranceles internos que se aplican en México, que se les conoce como extorsiones a los productores, o sea, ese arancel que está por todos lados que se llama cobro de piso. El cobro de piso. Así Muchas es. Gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Javier.
Muy buenas noches al auditorio. Buenas noches. Aprovecho para mandarle un saludo con mucho gusto acá en YouTube. Nos dice que siempre está pendiente Anton Alexei, fiel seguidor de los noticieristas en YouTube. Dice, saludos Anton, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos, por cierto, a suscribirse a nuestro YouTube y a interactuar, que ahí estamos pendientes. A nombre de todo este equipo se queda bien acompañado aquí en Vibra Radio. Lo esperamos mañana a las 6 de la mañana en la primera emisión de Los Noticieristas. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.